Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda nuevamente para conectarnos para la lección 14, en la cual estaremos hablando de la ministración. Comienza en casa y estaremos tocando el documento del apóstol Juan, del evangelista Juan, en el capítulo 1, versículos 29 al 51. Y es por eso que vamos a hacer énfasis cómo el evangelista Juan nos presenta cuán importante es ofrecer el servicio evangélico desde el hogar y luego impartirlo a aquellos que lo necesitan fuera de este, con el fin de que puedan conocer la verdad de Jesucristo. Es por eso que el pensamiento central dice que una de las estrategias evangelistas más eficaces es ganar almas en el entorno familiar y de amigos. ¿Por qué? Porque constituyen ser lo que se llama el núcleo más cercano, la institución familiar y luego los amigos. Y es la manera entonces donde nosotros podemos demostrar la obra transformadora de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y esto constituye ser en una predicación viva. Y ahí es donde entonces aquellos que todavía no han conocido la experiencia de fe, pueden entonces empezar a ver la obra verdadera que realiza Dios en la vida de aquellos que le reciben. Por lo tanto, escuche bien lo que señala. Señala estrategia. ¿Por qué? Porque nada sustituye el evangelismo personal. Quiere decir que Dios nos llama a interactuar. Por lo tanto, mediante la interacción es que entonces nosotros vamos a conocer la experiencia salvadora. El texto que vamos a estar trabajando, el texto de oro, el texto áureo, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y esto se ve en el Evangelio del capítulo 1 de Juan, el versículo 41 y 42, el cual estaremos tocando adelante de manera inductiva. Otro aspecto importante es la serie de objetivos que vamos a estar presentando a través de esta enseñanza, y es conocer las estrategias evangelísticas de los primeros discípulos. Vamos a sentir amor por nuestros familiares y amigos trayéndolos al Señor y dar un testimonio práctico para evangelizar a los que no lo conocen. Y es importante que tengamos estos objetivos claros. Y quiero hacer énfasis que cuando hablamos de sentir, tenemos que hacer énfasis a el estado de iniciativa que debemos tomar, teniendo más bien un estado de conciencia sobre la importancia de lo que es la vida de Dios en cada uno de nosotros y cómo nosotros vamos a impartirla a aquellos que no la conocen. Por lo tanto, es ese sentido de conciencia que ya hay en nosotros. Por lo tanto, al tener ese sentido de conciencia, se manifiesta ese amor, porque amor no es simplemente un sentimiento, amor también es una decisión, y en este caso constituye ser un acto decisivo para presentar a Cristo como Salvador. Y el aspecto importante de el testimonio práctico que constituye ser la predicación contundente. Es por eso que constituye ser vital en la vida del creyente, el que tengamos esto claro y que podamos entonces compartirlo con nuestros hermanos en la fe de cuán importante es nuestra conducta en Cristo Jesús. Bien, vamos a hacer lectura de los pasajes y iniciamos con el versículo 35 y
concluimos hasta el versículo 46, aunque habíamos mencionado y recordamos que aquellos que van a trabajar en esta enseñanza hagan lectura total del capítulo 1 de el apóstol Juan, el evangelista Juan. Y es por eso que iniciamos con la lectura que dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el versículo 46 cierra diciendo: Natanael le dijo: de Nazaret pues puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Y es importante, luego de haber hecho estas lecturas, que tomemos en consideración 3 aspectos importantes en adición a los objetivos. Vamos a hablar de Juan el Bautista, cómo empezó a presentar a Jesús a sus discípulos, y es por eso que señalamos la importancia de leer los versículos 29 hasta el 51, y vamos a ver la importancia del mismo. Ahora, vamos a entender por qué Juan fue el primer ejemplo de evangelización. Vamos a ver por qué los primeros en aceptar su testimonio fueron sus discípulos. Y vamos a ver también como segundo aspecto la evangelización, que se inició entre familiares. Y aquí vamos a entrar entonces a los versículos 38 al 49, donde Jesús recibió en su casa sus primeros evangelizados. Y vamos a ver también a Andrés, que evangelizó primero a su hermano Simón. Y vamos a ver este evento a través de los versículos 40 y 42. Y cerramos con la evangelización continua entre amigos y conocidos. Y vamos a ver Felipe, que evangelizó a su amigo Natanael, y vamos a ver cómo Jesús se manifiesta al corazón del creyente, y todo esto está imbricado entre los versículos 43 al 49, y vamos a ver cómo la palabra de Dios se hace patente a través del evangelismo personal dentro de la familia. ¿Sabe? Después de recibir a Jesús como Señor y Salvador y experimentar lo que nosotros llamamos un nuevo nacimiento, compartir a otros el inmenso amor de Dios, constituye ser un privilegio más grande que un creyente puede disfrutar. Y es uno de los deberes más elementales de la vida cristiana. Por eso es que Jesús encargó a la iglesia la gran comisión, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No obstante, la primera pregunta que puede surgir es: ¿a quiénes debo ir primero para hablarles del Señor? En primer lugar, hay que empezar en casa. Al hombre a quien Jesús liberó de los demonios y le dio una vida totalmente nueva,
podemos decir que también le mandó a que hiciera lo mismo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta evidencia usted la puede encontrar a través del evangelista Marcos en el capítulo 5, versículo 19. Ahora, otra, se puede ver que cómo esta propia experiencia constituyó ser en algo que, aunque la Biblia no hace detalle de lo que ocurrió con ese hombre liberado de la posesión demoníaca, podemos entonces inferir de que sí hubo familiares que vinieron a los pies de Cristo. Es por eso que el mejor método y el más recomendable para todo creyente es partir de su propio testimonio. La primera evangelizadora, si pudiéramos decirlo así, del Nuevo Testamento, fue la samaritana, que se encuentra en el capítulo 4 del apóstol Juan, evangelista Juan, en los versículos 28 y 42. Y tenemos que ver que no se necesita argumentar, ni tampoco se necesita discutir. Por lo tanto, vamos a ver a través de esta lectura los casos más sencillos de evangelización, cómo fueron ganados para el reino de Dios y los discípulos que vinieron a Cristo, y vamos a ver cómo es que se trabajó de una manera sin haber ningún tipo de cohesión. Por lo tanto, cuando vamos al análisis bíblico, obviamente los versículos 29 hasta el 36 no están presentes, pero podemos darle a ustedes lo que se llama una especie de resumen. Por eso es que podemos decir que Juan el Bautista, entre los versículos 29 al 34, constituyó ser el precursor en la evangelización. Fue el precursor de Jesús. Juan el Bautista desempeñó lo que se llama la honrosa función de anunciar y presentar a Jesús al mundo de aquel tiempo. Y esto nos da una razón para reconocerlo como el primer ejemplo de evangelización. Entonces, sabía más del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento solo habían visto a Jesús de lejos y habían anunciado los dos aspectos de su vida sin entender la diferencia y la distancia entre uno y el otro. Y eso es por eso es importante que Juan se caracteriza de los demás profetas, porque él tuvo la oportunidad de interactuar con Jesús. Entonces, vemos aquí que uno de ellos, por ejemplo, había anunciado la función del Mesías como cordero llevado al matadero. Eso, los profetas antes de Juan el Bautista. En este caso, el profeta Isaías. Otro anunció el esplendor de su venida, diciendo: a vosotros os nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Y eso viene a nuestra mente el profeta Malaquías. Pero Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y primero del Nuevo. Dios le dio lo que se llama el privilegio, la bendición de presentar personalmente en el proscenio del ministerio público de redención a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él anticipó la muerte redentora. Otros títulos y nombres hablaban de la dignidad del Hijo de Dios y de su majestad divina. El Mesías prometido, el león de la tribu de Judá, el Hijo del Hombre, el Hijo de David y otros. Pero hablar de él, de Jesús, como el Cordero de Dios, es lo que se llama orientar el pensamiento hacia la clase de muerte que el Salvador habría de sufrir a fin de coronar triunfalmente su misión expiatoria. Entonces, no había nada romántico ni social en su presentación como el Cordero. Pues sola mención de dicho título
hacía pensar en una muerte sacrificial, porque cuando se hablaba de cordero, dentro del contexto cultural judío, el cordero era una pieza primordial en el proceso de expiación. No obstante, para la evangelización del pecador es necesario empezar por establecer lo que se llaman las bases del plan de redención. Ahora, fue el primer evangelizador, Juan el Bautista, cuando habló de la eficacia de su muerte al decir que él quita el pecado del mundo. Dios por sentado en su eternidad al decir que es antes de mí, porque era primero que yo. Por eso es que usted lo puede ver en los versículos 30. Él también admitió haber sido enviado a bautizar en agua para que Jesús fuese manifestado. Por eso es que usted va a notar que el bautismo de Juan era uno que era para un llamado de arrepentimiento, y Jesús se bautiza como un acto de humildad, haciéndose pasar por prosélito, dando un ejemplo como siervo para entrar en el proceso de lo que Dios ya había programado para la raza humana. Entonces se identifica como el ungido Mesías al describir el descenso del Espíritu, el descenso, mejor dicho, del Espíritu Santo sobre Jesús, dice la Escritura a manera de comparación, como una paloma. Entonces estableció la divinidad de Jesucristo cuando dijo, este es mi hijo amado, cuando dijo, el cual tengo contentamiento. Entonces, si nosotros queremos evangelizar a otros, tenemos que estar seguros de fundar nuestro mensaje en estos puntos que son esenciales. Ahora, tenemos que ver también, antes de los versículos que acabábamos de mencionar, que consecuentemente al concepto de Jesús, vemos que Juan volvió a señalarlo al día siguiente como el Cordero de Dios. Y esto parece indicarnos que la idea del Cordero Divino iba unida al concepto de lo que nosotros conocemos como el Logos encarnado. Ya presenta en muchas ocasiones y lo da a entender. Aunque nosotros tenemos que ver también en elemento de trasfondo cuando el apóstol Juan escribe, en este caso en función evangelizadora, le está escribiendo a gnósticos para que entiendan la capacidad de cómo esta unión hipostática de un Dios divino también se manifiesta como un Dios humano. Entonces, la actitud de Juan en este mensaje, que Dios sabía que la repetición de un elocuente anuncio iba lo que se llama a despertar poderosamente el interés de esto, trajo como base inspiratoria a que el apóstol se dirigiera de esta manera. Por eso es que él lo deja claro en su escrito. Ahora bien, es importante que luego de haber tenido estos aspectos como elemento introductorio, podamos entrar en lo que habíamos señalado. Tenemos que ver entonces cómo vemos la obra evangelizadora dentro del aspecto familiar. Entonces, cuán importante es las relaciones interpersonales que tenemos nosotros con nuestros familiares cercanos y amistades. Es por eso que los dos discípulos que echaron la vehemente presentación que Juan hizo de Jesús se sintieron profundamente motivados a seguir al Maestro, como dice el versículo 37. Estos recuerdan a otras personas de la Biblia que se apegaron y siguieron a alguien porque vibraba en su corazón una insospechada esperanza de un bello futuro. Es por eso que, por ejemplo, vemos a Ruth, que siguió a Noemí, desde Moab hasta Belén. Eliseo siguió a Elías hasta que éste fue llevado al cielo. Por lo tanto,
surge de nuevo este evento. Entonces, la aceptación de los amigos. Lo maravilloso de este caso es que fue Jesús. Jesús no los rechazó. Al oír sus pasos tras él, se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? No que ignorara que iba buscándolos a él, sino quería oír de sus propios labios lo que anhelaban con todo su corazón. Esto lo hizo Jesús con muchos otros que acudieron a él. Y tenemos que ver que dentro de las costumbres y tradiciones judías, la gente en una etapa ya entrando a la adultez, a los 13 años, iban a buscar a un rabino. Estos que se acercaron a Jesús ya adultos, ya habían sido rechazados por rabinos. Pero en este caso, al acercarse, podemos notar que cuando Jesús le pregunta, no hay un acto de rechazo de parte de él como rabí, sino que hay un aspecto de inclusión, de aceptación. Es por eso que es importante ver cómo Jesús rompe el esquema en comparación a cómo se enseñaba en aquel tiempo. Para otros rabinos, estos hombres no tenían la capacidad para poder posiblemente enseñar la Torá, pero para Dios, Dios no estaba mirando si ellos tenían la capacidad. Dios estaba buscando en ellos si había la disposición. Entonces, lo que buscan nuestros amigos y lo que desean oír cuando dicen que buscan, en compañía de quien quieren estar, de quien conversan, de quien se ocupan, constituye ser en efecto un aspecto trascendental dentro de un marco de relación. Ahora bien, ¿a quién buscamos en el amanecer o el atardecer de nuestra vida? Y es importante que nosotros nos demos cuenta que es una pregunta que tiene una relación más bien conectada al aspecto de nuestras relaciones interpersonales. Es por eso que existe entre los humanos comunión personal. Ahora, la comunión personal, ellos le dijeron, rabí, que usted y yo conocemos que se traduce como maestro. ¿Dónde tú moras? Jesús se dirige y le dice, síganme. Y Jesús como rabí nos hace pensar la atención de estos dos hombres. Iba mucho más allá de un mero acercamiento casual, usted puede ver. Por eso es, sin embargo, no debemos olvidar que este primer encuentro fue solo para reconocimiento, conversión, y más tarde se les haría lo que se llama un llamamiento definitivo al discipulado. Entonces, por eso podemos ver que Jesús recibe a todo el que le busca. Lo importante para ellos fue la bondadosa respuesta de Jesús: venid y ved. Y al ver la actitud decidida y firme de estos de buscarlo y conocerlo más íntimamente, Jesús no vaciló en abrirle su corazón, recibirlos a solas y tener con ellos una comunión que fortaleció su fe recién iniciada. Es por eso que cuando analizamos los versículos 40 y 42, Juan nos informa que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús, lo que oculta con notable prudencia y modestia es el nombre del segundo de esta pareja. Sería que deseaba dejar a los lectores en lo que se llama en un desafío de averiguar por su cuenta quién era el compañero de Andrés. O quizás se trataba de un dato ya conocido para la comunidad cristiana de su tiempo y no quería hacer demasiado hincapié en ello. No obstante, nosotros tenemos que asegurar que el otro discípulo era el mismo. En todo caso, como su interés no era hablar de sí mismo, sino describir los hechos que dieron inicio a la práctica de la evangelización,
Juan sigue describiendo las apariencias de su compañero Andrés. Dice que este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y una vez en presencia del que puede transformar la vida y cambiar hasta el nombre de los que vienen a él, las cosas comienzan a ser distintas. A su encuentro con el rústico pecador, o mejor dicho, pescador, porque todos somos pecadores, este pescador de Galilea, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, o también se pronuncia Kefas, que es un término más bien en arameo. Traducido es Pedro en masculino y que quiere decir piedra. Entonces, se puede notar aquí que esto tiene que haber generado un impacto en la vida de este hombre llamado Simón, ahora Pedro, porque se puede ver que este que estaba allí tenía una mirada escrutadora. Es por eso que evangelizar a un hermano natural tiene ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas es si algunos notan el cambio de nuestra vida nueva que ha ocurrido en Cristo, son los que viven a nuestro lado. Lo segundo consiste en una similitud que hay entre el estilo de vida de dos que han crecido juntos, recibido las mismas tradiciones y vivido las mismas experiencias. Como tercer aspecto es el amor de hermanos, el cual hace que anhelemos para ellos lo bueno que hemos descubierto. Hay unas desventajas y una de ellas es la informalidad con la que comúnmente uno se relaciona con su hermano. Esto puede dar la impresión de que se está hablando de una cosa no muy importante ni seria, pero enfrentarnos a esta dificultad debemos recurrir a la fuente del mensaje, la palabra de Dios. En lugar de descansar totalmente en nuestra propia experiencia, entonces recurrimos a el Señor. Entonces tenemos que ver entonces otro aspecto. El estorbo en la evangelización de un familiar cercano puede ser alguna deficiencia o falla personal de parte nuestra, la cual puede ser usada por esa persona para no dar crédito a lo que estamos diciendo. En todo caso, hagamos lo que hizo Andrés con su hermano Simón. Llevemos a nuestros familiares directamente a Jesús y Él realizará la obra en ellos. Significa entonces que Él dio un testimonio que iba paralelo y entonces eso despertó intriga en la vida de su hermano. Otro aspecto importante que podemos encontrar es que la evangelización continúa entre amigos y continúa entre conocidos. Por eso es que usted puede ver cómo en los versículos 43 y 49, el viaje de Jesús desde Judea, de regreso a Galilea, no se describe en este pasaje. Solo nos informa del encuentro del maestro con Felipe, el que figura como el quinto en las listas que se dan de los 12 apóstoles. La iglesia primitiva llegó a referirse a él como Felipe el apóstol, para distinguirlo de entre Felipe el evangelista. Aunque tenían nombres griegos, eran judíos, oriundos de Bethsaida, ciudad que estaba al noreste del mar de Galilea, a diferencia de los dos primeros discípulos, Andrés y Juan. Felipe tuvo el privilegio de ser llamados específicamente por el mismo Señor. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Es por eso que los comentaristas destacan la sensibilidad de Felipe, porque tan pronto como fue llamado por el Señor, creyó en él como el Mesías prometido, lo aceptó
decisivamente y se convirtió en su discípulo. Muchas cosas se dicen de él, pero su primera y más notable acción fue evangelizar a su amigo. Por eso es que uno de los aspectos importantes fue que él inmediatamente fue a compartir con Natanael. Entonces, en estas frases iniciales de su mensaje se puede detectar lo que se llaman notas fuertes y débiles, como le suele suceder a cualquier creyente cuando empieza a dar sus primeros pasos en la evangelización. Sus notas fuertes fueron las aplicaciones de la profecía del Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo, lo que escribió Moisés, habiendo hallado aquel aquí en, como dice la Escritura, escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y esto nos indica que Felipe era un asiduo lector y conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Tenía razón Moisés cuando escribió acerca de Jesús como la simiente de la mujer, legislador, el profeta, lo que escribieron los profetas. Jesús había sido anunciado por los profetas como rey ungido, príncipe de paz y como hijo de hombre. No obstante, también hubo lo que se llaman notas débiles en el mensaje de Felipe. La primera fue presentar a Jesús como el hijo de José. No sabía él que José no era el padre natural de Felipe, o mejor dicho, natural de Jesús, corrección. Era muy, lo que podríamos decir, muy temprano para que Felipe entendiera el maravilloso hecho del nacimiento virginal de Jesús. En su acervo teológico, si pudiéramos decirlo así, todavía no figuraba con claridad el misterio de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, se aventuró, como diríamos por ahí, a decirle al meticuloso Natanael que Jesús era el hijo de José. Y esto da lugar a dudas en la perspicacia de este israelita, el cual no había engaño. Entonces, si José era el padre de Jesús, entonces, ¿dónde estaba su divinidad? Entonces, el Señor fue engendrado del Padre por el Espíritu Santo en una virgen. Entonces, y esto es interesante porque se puede notar cómo Natanael razona, porque da a entender que él tenía claro, basado en la profecía, que el que iba a venir iba a través de venir de una manera milagrosa. Entonces, otro aspecto es el mensaje del recién convertido Felipe, que fue a presentar a Jesús como oriundo de Nazaret. Y este era un dato, déjeme decirle, equivocado, porque aunque es cierto que creció y vivía en Nazaret, el Salvador era de la tribu de Judá y había nacido en la ciudad de Belén, y exactamente como el rey David, quien dice en Mateo 2, versículo 1-6. Nazaret era un pueblo que no gozaba de muy buena reputación. Los judíos llamaban a esta región Galilea de los gentiles. El mismo Natanael era de Caná, de Galilea, vecina de Nazaret, lo cual bastaba para que estuviera enterado de la mala fama que tenía ese lugar. Entonces se pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Podía también estar relacionada con la teoría de los fariseos. Escudriña y ve que la Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces Felipe echó mano del mejor recurso con que cuenta todo evangelizador. Dejó de dar explicaciones y le dijo a su amigo, ven y ve. Y de seguro que eso fue lo que produjo lo que nosotros llamamos el milagro.
Entonces, podemos ver entre los versículos 50 y 51, que aunque leímos fueron hasta el 46, que, qué significaba para Natanael que estuviera debajo de la higuera. Es por eso que en el versículo 48 encontramos un dato acerca de la omnisciencia de Jesús. No solo llamó a Natanael por su nombre, sin que nadie se lo hubiese dicho con anterioridad. También le dijo lo que había visto debajo de la higuera. Natanael entonces reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y como Rey de Israel. Algunos creen que le había, como dirían por ahí, algunos creen que él haber dicho estas cosas fue simplemente una adivinación, pero no fue así. Algunos creen que fue un símbolo de prosperidad y de tranquilidad y paz que podría ser una identificación de la vida contemplativa de Natanael, pero no. Se pensaba de los estudiosos y dados a la lectura como una persona que se sentaban debajo de una frondosa higuera a nutrirse con los recursos del saber. Y Natanael era uno de ellos. De ser así, Jesús quizás quería reconocer y celebrar la inteligencia de este sincero israelita. Personas como él son difíciles de evangelizar, pero una vez convencidos y convertidos, vienen a ser pilares de la fe. Es por eso que Jesús le comunica a su más reciente evangelizado que a partir de ese momento cosas mayores habría de ver, para ilustrarle lo que significaba la revelación de Dios al hombre del corazón receptivo. Le hizo recordar la experiencia de Jacob en Betel, donde Dios le mostró una gran escalera que ascendía al cielo, por lo cual subían y bajaban ángeles. Ahora, este verdadero israelita, Natanael, le promete que tanto él como todos los que crean en Cristo verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús constituye ser lo que se llama esa escalera de Jacob que, unido al hombre con Dios, alcanzan entonces la conexión para una comunión que se había roto. Y es por eso que ahí se puede notar cuán poderosa es la experiencia del Evangelio. Y es por eso que podemos decir que cuando el Señor vino para ser bautizado, Dios lo mostró a Juan que él era el Mesías, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En esta forma, el Bautista, Juan el Bautista, vino a convertirse en el primer y más eficaz ejemplo en evangelización. También vimos cómo la evangelización se lleva a cabo en la intimidad de un hogar, en un círculo de amistades. Entonces, cómo estas personas fueron ganadas como discípulos de Jesús. Entonces podemos ver cómo empezó a ganar almas los discípulos para su maestro, pero lo hicieron comenzando con sus familiares y amigos. Y que esto nos sirva a nosotros de enseñanza para que descansemos hasta traer a Cristo, el último de nuestros familiares y conocidos. Ellos no creerán por la confianza y el cariño que ya nos tienen, sino por el testimonio que le damos en Cristo Jesús. Por eso es que pueden surgir preguntas o comentarios, por ejemplo, a razones por las que decimos que Juan fue el primer ejemplo de evangelización. Pues fíjese, él habló de la eficacia de la muerte, dio por sentado su eternidad, fue enviado por Jesús para que Jesús fuese manifestado. Lo identificó como el Mesías y como el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué los discípulos del Bautista aceptaron su testimonio de manera espontánea? Porque tenían absoluta confianza en el testimonio de su maestro. Ahora,
¿Qué hora era cuando los discípulos se encontraron con Jesús? Era lo que se llama la hora décima, en el horario judío, que equivale a las 4 de la tarde. También, ¿qué atributo divino demostró Jesús al decirle a Natanael que él ya lo conocía? Aquí encontramos el dato acerca de la omnisciencia de Jesús. ¿Y quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús y a quienes evangelizaron primero? Fueron Andrés, Juan, luego Jesús llamó a Felipe, Andrés trajo a su hermano Pedro y Felipe a su amigo Natanael. Esperamos que esta información que hemos provisto para cada uno de ustedes sea de ayuda y la pueda compartir con los hermanos en sus respectivas clases. Bendiciones a todos.